Carmen Andrés, una de las componentes de esta exposición Miradas, alumna de Toño García. ¿Cómo te introduciste en el mundo de la pintura? Uy, qué pregunta más difícil. Me gustaba simplemente, no hay nada. O sea, es fácil, te gusta y te pones a dibujar y te pones a pintar en casa y de repente pues buscas a alguien que te enseñe porque te das cuenta de que no sabes y dices, bueno, pues habrá alguien que te pueda enseñar, ¿no? Y pues eso, llamé a este señor, yo no lo conocía nada, Toño, vamos, a ver si me podía enseñar. Yo no sabía ni siquiera que él pudiera tener gente así, compañeras también que pintar en el estudio. Y entonces, pues, así empezó la cosa. Es difícil plasmar sobre un cuadro lo que uno piensa o siente. Eso es lo menos difícil, yo creo. Lo que tienes que saber. O sea, plasmar lo que sientes no es difícil. Lo difícil es acertar y saber que eso es, ¿no? Sí, sí. Cuando se acaba por el cuadro, ¿qué sensaciones? Es decir, ¿falta esto? ¿Qué han conseguido? Siempre falta. Siempre crees que no está terminado. Siempre piensas que falta algo. Es más, yo me olvidé de poner la firma, sin querer. Y me di cuenta cuando estaban aquí, digo, pero si es que lo traigo sin firmar, digo, o sea, ya, no sé. Bueno, todo artista tiene sus cuadros favoritos, sus composiciones. Quizás las que muestras en esta exposición son las que más expresan tu deseo de toda la pintura. Pues, fijo, no lo puedo decir. Yo creo que un poco sí. Creo que sí, vamos, pero tampoco podría asegurar de que eso es realmente lo que te gustaría hacer que llevaras dentro. No lo sé realmente, o sea, creo que sí. Vamos, porque me siento bien haciéndolo, me encuentro cierta satisfacción al terminarlo, sobre todo mientras lo estoy haciendo. Cada artista tiene una concepción de la pintura diferente, de la forma de plasmar sus ideas, sus pensamientos. ¿Cómo definirías tu pintura? Pues no sé. Una pintura rápida, ¿no? Una pintura momentánea, ¿no? Ese momento si acaso en otro momento sería diferente. O sea, es del momento. ¿No? El momento siguiente a lo mejor sería completamente diferente. ¿Un artista nace o se hace? Yo creo que nace y se hace. Porque de nada sirve quedarte si no se hace, si no se trabaja, si no se... Pienso yo. ¿Qué es la pintura para ti? ¿Una forma de expresar todo lo que sientes o quizás la ves también como algo de cara a un futuro, poder vivir incluso de la pintura? Pues sí que me gustaría, lo veo muy difícil, la verdad, pero sí que me gustaría. Lo que pasa es que para mí la pintura sobre todo es lo que siento después de haberlo hecho. O sea, es una cosa, no sé, es una satisfacción que te deja, no sé explicar la sensación esa de... Eso es lo que más me gusta de la pintura. Estamos ante un cuadro que se titula Viñedos, ¿no? ¿Qué expresa el cuadro, este cuadro que está consiguiendo aquí? Pues los viñedos me gustan mucho. Todos los viñedos siempre me han llamado la atención. Y finalmente el campo, los arados, el trigo, eso siempre me ha gustado mucho. Entonces aquí lo que más me gustaba y lo que más deseaba conseguir es que se vieran las sombras. Eso que vas por la carretera y ves en los viñedos, que ves las sombras de luz, eso es lo que más me prestaba conseguir hacer. Y es más, creo que algo lo he conseguido, pero vamos, me parece que hay mucho camino todavía. ¿Tienes alguien a quien fijarte, algún pintor determinado? Tanto por su técnica, por su personalidad, por sus composiciones. Pues no, yo creo que el único que conocemos es a Toño y es en el que nos fijamos continuamente. Es que es verdad, es verdad. ¿En qué ha supuesto Toño García en la pintura de Mallorca? Pues, ¿qué supuesto? Pues es el que me ha enseñado. Gracias a él, pues, no sé, has tenido un trabajo constante, has aprendido cosas que si no te las dicen, no las ves. En fin, muchas cosas. ¿Se aprende mucha técnica del maestro? Por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Cuántas composiciones llevas realizadas hasta ahora? Pues no las he contado muchas.
muchas, no vas a encontrar. De todas ellas, ¿destacarías alguna en especial? Una de ellas por su contenido, por su alma. Me gustan sobre todo las que vamos al campo a pintar, las que dijera yo, las que las sudas, las que estás allí y te pica un mosquito, lo sudas, te manchas. Esas son las que más disfruto, ¿no? Las que más me quedan, las que más... En fin, en este cuadro, no sé si nos picaron 20 o 30 mosquitos. Luego estuvimos también en el Val Saint-Romain y muy bien también. Bueno, todo lo que sea marcharte, coger los, como digo yo, los telares y marchar. ¿Qué tipo de contenidos predominan en tus composiciones? ¿Paisajes, como os has dicho, es lo que más te gusta realizar? ¿Otro tipo de...? Bueno, pues lo que más hemos hecho son paisajes y bodegones, porque es lo más... Bodegones que puede ser todo, porque a mí una cosa que me ha gustado siempre mucho son las naranjas. Las naranjas me han llamado siempre mucho la atención y las he hecho con arena, las he hecho con espátula, las he hecho de mil maneras. O sea, las naranjas es una cosa que siempre me ha gustado mucho. En fin, es que yo creo que se puede pintar, no sé, cualquier cosa, no sé. Pones cualquier cosa ahí, la puedes pintar y pienso que todo es bonito pintarlo. Vamos, todo, casi todo. Pues muchas gracias. Bueno. Se encarga, por ejemplo, de evitar, a lo mejor si todas las preguntas se repiten en la misma, incluso mejor dar una presentación. Es lo porque llevar dibujos de... Maribel Vicente, otra de los componentes de la exposición Miradas. Vamos a entrar en cómo te iniciaste en la pintura, ¿por casualidad? ¿Porque te gustaba? Bueno, pues por casualidad y siempre pintamos en los colegios cuando éramos jóvenes y bueno, pues siempre sacábamos algo de ello. Pero luego, por otra compañera de clase, nos iniciamos juntas, empezamos en talleres ocupacionales del ayuntamiento cuando lo sabía y bueno, hemos seguido ahí siempre en una brecha de pintar hasta que aquello éramos ya muy buenas y nos parecía poquísimo y tuvimos que buscar a Toño para que él nos dijera que no sabíamos nada. Es muy duro esto del mundo de la pintura. Sí, mucho. Se ve desde dentro diferente lo de lo que veis de fuera, prácticamente de los inicios hasta que ya llevas un cierto tiempo. Sí, se ve completamente diferente de lo que empiezas a hacer a lo que continúas. No tiene nada que ver. Son pequeñas, las composiciones son pequeñas obras de cada una, la forma de expresar los sentimientos para ti. Sí, es completamente distinto cuando nos expresamos lo mismo pero de diferente manera. Cada uno lo entendemos, no sé, o lo entendemos o lo pintamos de distinta manera. Todos vemos lo mismo y todos acabamos haciendo cosas distintas. Prácticamente Toño se ha encargado de pulir vuestra pintura, pero cada una tiene su forma de concebirla, su forma de ver la pintura de una forma sí, diferente. cada una es distinta. Te estoy comentando que vemos incluso en Invierno Estudios un bodegón y es completamente distinto el resultado final de unos a otros. Hablando de esos resultados, cuando finalizas una obra, ¿qué se siente? ¿Qué siente el pintor? ¿Falta esto? Yo pienso que siempre falta de todo y yo creo que nunca has conseguido lo que quieres conseguir. Es decir, si hubieras llegado al final y hubieras conseguido todo. ¿Es la pintura para Maribel Vicente algo lo más importante o algo en lo que apoyarse? Sí, es algo en lo que, bueno, no es que sea lo más importante porque son hobbies, de ello no vives y no te dedicas a ello, pero bueno, es algo que si yo que personalmente he tenido que dejarlo varias veces por problemas y lo he vuelto a agarrar, esa temporada que no estoy en ello, estoy deseando volver atrás. ¿Te planteas algún momento llegar a incluso poder vivir bien de la pintura o no? ¿O solamente es un hobby? Es un hobby, lo haces por irte de otra serie de cosas y estar ahí, pero de vivir nada. ¿Cuáles son los protagonistas de tus composiciones? ¿Paisajes? Son más paisajes. ¿Cómo te definirías hablando de esos paisajes? No me definiría de ninguna manera, son paisajes siempre que hay mucha piedra, no sé, no me gusta ser de árboles, me gusta más de cómo se ve este cuadro.
de casas y bueno, mucho más paisaje que bodegón. Quizás viendo este cuadro, ¿cómo lo definirías? ¿Qué resumen sacarías de este cuadro? Pues sacaría muchísimo trabajo, muchísimas horas, nunca un resultado que quieres conseguir y que llega un momento en el que lo dejas porque si no siempre estarías pensando en él. Y bueno, el resultado al final, después de que lo dejas, te gusta, pero siempre yo y todos los demás vemos que podría faltar una serie de cosas para que estuviera mejor. ¿No pienses algunas veces cuando miras otra vez el cuadro, falta esto, voy a pintar un poquito encima o no? No. O cuando acabáis ya está... Puedo pensar que falta, pero no voy a hacer nada de No tocas nada. Nada de nada. Eso sí. Siempre tenéis alguna serie de composiciones que podéis destacar o que tenéis quizás un cierto predisposición hacia ellas. ¿Cuáles destacaríais? ¿Quizás esta o otra? Sí, este tipo. Este tipo, o sea, el otro arco, cosas así. Pues muchas gracias. Lo mismo como esta mujer. Si aquí no pasa nada. No, hasta ahora no me habéis comido. ¿Puedo? Pero ¿cómo se veía? ¿Cómo se oía? Claro. Muy bien, se lo puede ser natural. Creo que es el... No, sí, Ay, no sé si esto trae una Pamela, por Dios. 8. Tiene que hablar de 8, o sea que ya puedes explicar. Aquí es donde hace clase de bodegones. ¿Qué nombre? Encima de que a que usted se ha dado mucho de lo que yo he dicho. Maribel Valderrey, otra de las componentes, casi todas mujeres, de la exposición Miradas. ¿Primera exposición? No, es la segunda. La anterior la hicimos en... ¿Cómo se siente cuando ve los cuadros expuestos, sobre todo en su ciudad? Bueno, pues muy bien porque, no sé, ves algo un fruto que has estado sembrando durante mucho tiempo y después, pues, lo regalas ahí en una exposición o en lo que tú ves, en lo que tú has plasmado ahí. Muchos definen prácticamente las composiciones, los cuadros como parte de uno mismo, ¿no? Que se expresa al exterior. ¿Es eso, en este aspecto, lo mismo que sucede contigo? Sí, yo creo que sí, sí, en la mayoría de los casos sí. Vemos aquí otro paisaje con una barca, ¿no? Que destaca. ¿Cómo nos definirías este cuadro? Pues no sé cómo definirlo. No tengo ni idea, no sé. Me gusta mucho, pero no sé. Definirlo, no sé, no tengo ni idea. En tus composiciones, ¿qué destacarías también? ¿Los paisajes, como los bodegones, como os habían dicho antes tus compañeras? ¿O tienes algún tipo también de...? Yo los bodegones, quiero más con los bodegones. Me gustan más. ¿Es difícil plasmar lo que uno siente a veces en la pintura? Sí. Muchas veces quieres hacer algo y no te sale. Además de Toño García, que ha sido vuestro mentor, vuestro prácticamente maestro, también a lo mejor tienes la ayuda de alguna persona que te puede guiar un poco, No. un familiar que dice que yo me gustaría esto, lo otro, o prácticamente lo que sientes lo plasmas. Sí, lo plasmas, sí. Tienes a lo mejor en casa que te dicen, bueno, pues, ¿por qué no haces esto, no haces lo otro? Y bueno, pues a lo mejor te inclinas, a la hora de empezar un cuadro, te inclinas por aquello que bueno, que a los demás sabes que les gusta, ¿no? Pero no, normalmente haces lo que a ti te sale de dentro, lo que te gusta hacer. Muchas de los inicios de la pintura hay casi como dos fases. La gente que se inicia porque desde pequeño le gusta mucho, otras personas de forma fortuita, que al cabo de algún tiempo descubren que la pintura es algo sustancial a ellos. ¿En qué dirección te puedes...? Bueno, pues, no sé, yo te diría que de pequeña era muy mala dibujante, muy rara y todo. Entonces, esto ha sido, pues, no sé, hace bastantes años, pero ya de mayor. Hablando de vosotras, ¿un pintor se hace o nace? No sé, hombre, se hace con el tiempo, pero en el interior tiene que haber algo para hacerse, ¿no? Hablando de la pintura, sobre todo en Astorga, que hay una cantidad inmensa de artistas, es difícil el mundo de la pintura y también hay que mirar un poco si se ve, cómo se ve desde fuera, si es lo mismo que se ve desde vosotros, desde vuestra perspectiva, desde dentro de la pintura. Hombre, yo no sé cómo lo veis desde fuera. No sé, yo te diría que desde dentro lo veo muy bonito,
un poco difícil, porque claro, aunque estás haciendo estas cosas, pero prácticamente es porque te empuja un poco Toño, pero no porque sepas en realidad muy bien lo que estás haciendo. Tienes una ligera idea, pero Toño te ayuda mucho. ¿Te planteas llegar a vivir de la pintura o es como un hobby, como...? Hombre, ya me quisiera yo vivir de la pintura, ¿no? Pero no, creo que es muy difícil llegar a ese punto. ¿Compartís el mismo maestro, Tony? ¿Cada una tenéis una técnica diferente o prácticamente...? Bueno, solemos hacer una técnica juntas, un grupo, ¿no? Pero después los resultados pues nunca son iguales. Nunca sale, cada una tiene su estilo y su manera de pintar. Hablando antes con una compañera decíamos que si la obra, el último momento que la finalizas ya no hay ningún retoque, o a veces te planteas que falta esto, falta lo otro, volver a pintarlo. Sí, siempre, sí. Siempre, pero nunca se vuelve a retocar el cuadro. Bueno, a veces sí, das alguna pincelada, porque veas que en realidad faltaría que pincelara. Pero bueno, en realidad muchas veces lo ves y no lo haces, ¿sabes? Porque dices, bueno, pues si te pones a hacerlo a lo mejor hasta lo vuelves loca. ¿En vuestro camino has sufrido alguna transformación en cuanto a la técnica de la pintura o siempre prácticamente tienes una forma de concebir la pintura de una manera determinada? Bueno, yo creo que sí, que es, no sé, siempre sabes más o menos lo que es. Siempre te digo, supongo que haya muchos cuadros, muchas composiciones tuyas. ¿Destacarías alguna en especial? ¿De las que están aquí expuestas? Sí, o incluso de tu propia, de las que no tienes expuestas todavía, pero bueno, quizás mejor de las que tienes expuestas. Yo los bodegones es lo de la mía, tienes, por ejemplo, los cacharros de barro y eso es lo que más me gusta en mi novia. Quizás lo que más te atrae, la forma de mejor expresarte, ¿no? Sí. Eso es. Muchas gracias. Gracias. Ya. Vaya, yo. Aquí está una avenida, desde luego hay que grabarlos. Ya. Es muy bonito. Es una persona dedicada a algo de eso. Mariluz, otra de las componentes casi todas. Sí, y mujeres dentro. Se nota que las mujeres hay un gusto mayor por la pintura. Puede ser, tengamos otro sentido estético, ¿verdad? Mejor. Sí, pero bueno. Sí, quizás la concepción de la pintura viene también por personas, ¿no? por sexos. Sí. Vemos un cuadro prácticamente, como habíamos hablado antes, donde se confluyen los dos temas fundamentales de la... Bodegón y paisaje. Este cuadro que es un bodegón que ha sido hecho en estudio y luego paisaje, sacado de una recreación sobre una fotografía que va acorde con el asunto. El título son Sopas de ajo, pues bueno, una cosa, un paisaje de una iglesia castellana, que así van compaginadas las dos cosas. Dentro de la composición de paisajes, ¿vosotros salís a los lugares primero a mirarlo o incluso vamos directamente a pintar? Esto es una recreación sobre una fotografía de un paisaje, pero cuando es al natural vamos al campo ya directamente y lo pintamos allí los días que sea necesario. Estamos ahí hasta que los terminamos. Dentro de estas dos, ¿cuál destacaría? ¿Paisajes? ¿Cuál gusta más? ¿Bodegones? Me gustan mucho los bodegones. Casi, no sé, me gustan. ¿Es quizás la pintura una forma de expresar los sentimientos? Puede ser. Y casi siempre, bueno, el bodegón se hace siempre en el estudio y, no sé, es una cosa de las telas, me gusta mucho hacerlas. Siempre se habla de los pintores de los inicios, de cómo fueron sus inicios dentro de la pintura, Bueno, pues un poco por afición. Yo tenía un hermano que pintaba muy bien y siempre me decía que por qué no lo intentaba, que nunca lo intenté mucho, pero bueno, empecé a hacer algunas pequeñas cosas
Y bueno, luego ya cuando ya con Toño nos juntamos más y eso, pues ya fue la cosa un poco más en serio. Ya parece que se fue mejorando poco a poco, con los años se ha ido mejorando. ¿Se plantea Maribel Díez nuevos caminos dentro de la pintura? Yo no tengo mucha aspiración. Pintar, distraerme y hacer lo que me gusta. Nada más. Quizás una forma de expresar, ¿no? Sí. Como otro tiene la escritura. Me distrae mucho, me gusta mucho y entonces yo pues lo hago, me desahogo, si está uno de mal humor y pintas, parece que estás de mejor humor y en fin, es una liberación. Quizás una de las preguntas que surgen también todos los pintores, si el pintor se hace, nace, interviene en varios condicionantes Que algo de actitudes siempre hay que tener, por lo menos algo de afición. Y claro, ya luego vas desarrollando esa afición. Si no tienes un poco de interés, tampoco lo consigues. No es muy fácil. Es tan duro el mundo de la pintura que a veces puede Yo no sé en realidad para los pintores, yo en realidad como soy una aficionada, para mí no me encuentro que sea duro porque hasta ahora no tengo ambiciones en ella ninguna, ni pienso tenerla. Cuando se finaliza un cuadro, una composición, ¿se siente algo especial? Sí, raro de ver que lo terminaste, aunque a veces parece que no te queda todo lo bien que tú quisieras, pero sí, se siente satisfacción al ver que tienes uno más y que has podido hacer eso. ¿Qué se siente también cuando compruebas las opiniones de los demás, tanto sean positivas como negativas? Bueno, pues te gusta, porque si son negativas, pues piensas y dices, bueno, pues esto lo tengo que corregir, tengo que intentar hacer otra cosa. Y si son positivas, pues te alegran mucho también. Pero el otro también te viene bien, porque de alguna forma intentas tú cambiar un poco el estilo, la forma, lo que sea, e intentas hacer mejor. Así que... Dentro de la exposición Miradas, ¿ha realizado otra exposición? Sí, hemos hecho en León varias, de Miradas también, y aquí también en la biblioteca y en el ayuntamiento también hemos hecho varios años. Sí. Porque eso, a la ciudad de Astorga, han salido muchos pintores. ¿Tiene algo, sobre todo la provincia y la ciudad de Astorga, que muevan? A lo mejor va sobre un paisaje que parece que se te metes ahí dentro y que tienes el carácter un poco así, y como te libera un poco y entonces te gusta, no lo sé. No lo sé, pero desde luego todas las que lo hacemos estamos muy contentas y nos gusta mucho. Y bueno, nos agrada estar juntas y es muy agradable. ¿Es la pintura para Maribel Díez un hobby o puede buscar nuevos caminos a través de la pintura? No, más bien un hobby. Más bien un hobby. Como hablamos antes de las técnicas, ¿qué técnica? Bueno, pues me gustan todas porque tengo acrílicos, hay óleos, hay materias, también hay con materias de telas, una mezcla de telas y arenas. También hacemos pastel, bueno, hacemos de todo, me gustan todas las técnicas me gustan. Claro, la más bonita quizás sea el óleo, pero el acrílico sí tiene muy buenos resultados también, resulta muy agradable y es bonita. ¿Hay alguna composición con la que guarda un recuerdo especial? Es decir, y que no querría desprenderse de ella. Hay muchas que no quieres desprender, aunque te vas desprendiendo de todas, pero hay algunas que quizás no sean las mejores, pero se les tiene cariño y esas las guardas, no sé por qué, pero esas no las das a nadie. ¿Cómo surge la idea de crear un cuadro? ¿De repente surge o se piensa primero? Se piensa un poco, no mucho, pero bueno, siempre se piensa, bueno, pues ahora voy a hacer esto, o quizá no me vaya bien, voy a hacer esto otro que tengo más a mano. A lo mejor si es en el estudio, pues más bien hay que ir a bodegones y a cosas de esas, porque claro, por hacer del natural siempre, pero si es en el campo, pues bueno, vas, miras paisaje que más te agrada, que más te gusta, que tiene mejor luz, siempre es dirigida por Toño y entonces ya de esa forma hacemos un poquito más, nos parece más bonito, que más nos agrada a nosotros, cada uno elige el sitio que le gusta, en fin, de esa forma pues lo vamos haciendo. Es muy exigente el mundo de la pintura y lleva mucho tiempo. Tiempo sí lleva, tiempo sí lleva, la verdad que sí lleva. Ahora exigente, pues bueno, no, yo no creo, porque se hace con mucho agrado y entonces lo que se hace con agrado no es sacrificio. Esto es una parte importante de García de su obra, se aprende mucho del maestro. Todo casi. Muchas gracias.
¿Quedamos? No puedes mucho. ¿Quieres otro día? Pero también se conoce la tuya. Sí, después no te escuchan, no parece que es tu misma, pero... Cuando te veas en la tele y digas, papá, esto, no se te está nada y no veo nada. Pero yo no me compraba ni tengo nada en el día del señor esto. Y vivo en el papá. Pero sabía de que existía. Y yo tampoco. Esto mañana Pero a mí me hace gracioso que decís de 53 o 55. Si nosotros seguimos buscando salió. No salió. Estamos con Mari Pascual, otra de las componentes, casi todos estamos viendo que son mujeres dentro de la exposición Miradas, muy pocos hombres. Tampoco tiene que ver nada, ¿no? ¿Y qué es la pintura para Mari Pascual? Bueno, pues llenar un vacío, pasar un entretenimiento, una expansión, no sé más que te puedo decir. ¿Solamente es eso o al cabo del tiempo puede llegar a buscar nuevas facetas dentro de la pintura? Bueno, no lo sé, algún día si llegaremos a algo más. De momento pues es un pasar el rato, un entretenimiento y una institución, ir pintando, haciendo algo. ¿Ponerse delante de un cuadro a pintar resulta complicado? Bueno, a veces sí, según el tema que sea, y después te metes y ya lo vas haciendo, pero sin que haya más problemas. Eso de final, cuando se acaba un cuadro, como habíamos hablado antes, ¿volver a retocarlo o no? ¿O todo finalizado se finaliza y aunque falte cualquier cosa? Un cuadro está terminado, está terminado. Porque si no un cuadro yo creo que nunca se termina, siempre estaría retocándolo, haciendo alguna cosa. Entonces dices, este cuadro está terminado, está terminado. ¿Y qué se siente cuando...? Pues una alegría muy grande se siente, yo por lo menos contenta de ver una obra terminada, que hace unos años no había cogido un pincel y ahora pues por lo menos tengo las casas llenas, las paredes llenas de cuadros, que antes no tenía ninguno. Hablando de eso, prácticamente su iniciación en el mundo de la pintura, ¿cómo ocurre? ¿Cómo se da? Bueno, pues mira, aparte del tiempo libre que se tenía uno y el querer uno pues estar haciendo algo, estar activo, hacer algo, y esto me daba mucho miedo porque no sabía, y, en fin, hasta que empezaste. Era una cosa que tenía mucha ilusión por llegar a coger mi pincel en la mano. ¿De pequeña tenía una serie de gusto por la pintura o prácticamente No, lo normal, de... lo de todos los críos del colegio, lo normal, pero nunca llegué a pensar que iba a llegar a aceptar un cuadro como el. Entonces prácticamente eso del pintor nace, pero bueno, más bien se hace, ¿no? Al cabo del tiempo. Bueno, sí, nace, yo creo que se nace porque el que nace con una vocación lo nace, pero yo creo que eso está ya dicho, que hay que hacerse también uno, trabajar y hacerlo. ¿Predominan en sus composiciones de paisajes y bodegones, como sus compañeras? ¿Que si pinto? Sí, predominan en sus composiciones los paisajes y bodegones. Sí, porque es que, mira, cuando salimos, por ejemplo, al campo, que salimos por el verano, ahí naturalmente pintamos paisajes. Entonces en el estudio, como en este caso, es una fantasía sobre una fotografía, y esto está hecho en el estudio. Entonces haces esto y haces bodegones, que es lo que más se te acopla hacer en el estudio. Pero cuando salimos al campo, que todas tenemos obras de este año del campo, claro, lo que haces son los paisajes. Dentro de los paisajes pueden tener un amplio espectro. ¿Qué tipo de paisajes le gustan? ¿Los sombríos, los alegres? No, pues mira, todos, porque ves uno y lo empiezas a hacer, y en el momento que empieces a hacer yo creo que todos te gustan. Lo mismo da que sean árboles, que piedras, que ríos, lo que sea. Cualquier paisaje que te pongas a hacerlo, en el momento que te pones a hacerlo, ya te metes en el cuadro, en eso, y ya te gusta. ¿Qué es más bonito? ¿Un paisaje? ¿Un bodegón? ¿Se complementan? Eso es diferente, son muy bonitos los bodegones y son muy bonitos los paisajes. A mí me gustan las dos cosas, sin discriminación ni el paisaje por el bodegón. A mí me gustan las dos cosas igual. Cuando se pone a componer un cuadro, ¿lo deja a veces o hasta que no finaliza está completamente...? No, procuro terminarlo porque no se vaya
De 0 a 1 y hay alguno que te cueste un poco más de trabajo terminarlo. ¿Es la exposición Miradas su primera exposición en público o lleva alguna más? Bueno, esta no, hemos hecho varias, pero con el grupo de Miradas. Aquí en Astorga hemos hecho varias y luego en León también, pero todas con el grupo de Miradas. ¿Qué se siente cuando ve un cuadro de una misma expuesto a cientos y miles de personas? Una alegría muy grande. Cada uno que opine, que los vea su opinión, yo mucha satisfacción, muy contenta y una alegría muy grande. Es prácticamente, ¿qué es mejor? ¿Verlo expuesto o tenerlo en casa como satisfacción de lo mismo? Hombre, es muy halagador el verlo expuesto aquí, por supuesto, luego ya tienes tiempo de tenerlo puesto en casa. ¿Las críticas, tanto favorables como negativas, son positivas para los Sí, las dos son positivas, porque si es una crítica favorable, pues mira qué bien, te halaga un poco el ego ese de tu vanidad, ¿no? Y si es una crítica que no es favorable, pues tengo que mirar a ver lo que fallo y a ver qué está mal para poder superarte. O sea que la crítica toda en sí es buena. Hablando del mundo de la pintura, ¿es duro? ¿Es complicado? ¿O es una salida? No, yo no, como no lo hago por hobby, por distracción, no lo encuentro duro, lo encuentro muy satisfactorio, te relaja mucho, o sea que no lo encuentro duro. Siempre hablando de las composiciones, de los cuadros, siempre se tiene alguno que por a lo mejor la dureza, es decir, lo difícil que fue realizarlo, o por el cariño que se tiene, siempre se tiene algo especial. ¿Cuál destacaría? Bueno, pues mira, yo creo que todos les tienes algo de cariño. Lo que pasa es que quizá los primeros que hiciste son aquellos que guardas con... Esto fue lo primero que hice, lo guardas con un poco más de cariño, porque es lo primero, pero después todos en general, todos, cada uno te da una satisfacción. No reniega nunca de ningún cuadro, a lo mejor al cabo del tiempo vea que eso no es lo que quería plasmar. No, porque entonces aquello no eso, pues como tienes tiempo, pues tienes mucho tiempo de hacer otras cosas. Si aquello no quedó bien y no te gustó, pues ya haces otras cosas después. Pues muchas gracias. De nada. ¡Pau! Eso son... A mí me puede meter lo del todo, yo no me llevo. Oye, pero abajo, ¿cómo se va? ¿Dónde es policía por la Nacional 6? No, se sale por aquí, por la plaza. Yo que no he visto a Lute todavía. Lute no he visto. Yo me puse más nerviosa cuando iba a hablar. Tenía dos números. Cuando lo veo. Sí, me pasé. Porque se había puesto en un nivel. Ahora ya. Ahora voy a hacer ¿y los permisos? La gente se ha cortado porque es que estamos dejando que Toño piense bien lo que tiene que decir. Sí. No vale que me olviden, porque me parece aunque dice que no tienes que Pero ustedes quieren ser de mierda. Mira, todo lo que no es por repetir, no es por repetir, ¿verdad que no? Pero lo de Martín, mira, esta mañana Yo en mi casa no la puedo dejar de soltar, así que... No, pero no va a ser mi casa, ¿no? Y si no, pues en una casa vieja aquí también lo veo. La que antes que está vieja, se ha pasado. A ver si hay mucha cosa en la plaza, ¿no? Y ya os han mucho que... Toño García, otro de los que exponen, quizás no el más importante, pero sí el que aglutina a todos los expositores dentro de esta exposición Miradas. Mucho más tiempo que todos los demás en el mundo de la pintura. ¿Qué es para Toño García la pintura? Bueno, pues todo, porque toda mi vida de alguna manera gira alrededor de la pintura. Desde mis horas libres hasta mis horas de trabajo están relacionadas directamente con el mundo de la creación. Es todo.
la pintura es un arte. Además, el arte es una forma de expresión. Sí, por supuesto. La pintura es la forma que tiene el artista plástico de expresarse ante el resto de la colectividad. Es la forma de comunicación que tiene, o por lo menos la que tiene más a mano y la que sabe emplear con mejores condiciones. Toño García era un pintor consagrado y reconocido. ¿Fueron difíciles los comienzos en el mundo de la pintura? ¿Es un camino lleno de obstáculos? La pintura, como todo tipo de arte, tiene muchos condicionantes a la hora de reconocimiento y a la hora de la manifestación. Tienes muchos problemas para poder tener galerías que te expongan, para tener colectivos que te apoyen, para tener todo eso que de alguna manera es el que te va a dar a conocer ante el público. Y realmente es duro porque solo algunos privilegiados llegan a la cumbre, el resto nos mantenemos entre dos aguas en un segundo plano, y luego pues hay un montón, por decirlo así, de artistas considerados menores, que no es que sean menores, sino que o por falta de interés en ellos a la hora de unas miras más elevadas en este mundillo, pues se conforman con el anonimato, se conforman con una manifestación inferior en cuanto a difusión, y que están ahí, y no es de mérito para ellos, ni es peor calidad creativa. En muchos casos hay verdaderos maravillosos artistas que son desconocidos. Se habla de la pintura de cuadros millonarios, de cuadros que se han vendido por sumas astronómicas, pero ¿se puede vivir de la pintura en estos días? Difícilmente, pero sí. De hecho, bueno, hay varios ejemplos de que así es. De todos modos, son muy contados. Hablando estadísticamente, en España, que es lo que mejor conozco, solo el 3% vive de la pintura. El 3% de artistas vive de la pintura, o reconocidos como artistas. La mayoría pues tienen que tener una apoyatura de otro tipo, bien la enseñanza, bien la creatividad en las artes gráficas, en la publicidad, en otras materias o en otras profesiones como la arquitectura. Profesiones que de alguna forma tienen un estatus económico reconocido que el arte no lo tiene por ser mucho más difuso. Solo los que tienen grandes contratos con las galerías importantes pueden mantenerse de la pintura, o bien la gente que de alguna forma asimila un sistema de producción para galerías menores, con una pintura más asequible intelectualmente al público, y que es más fácil de vender, y que de alguna manera entran en ese juego de la productividad plástica y pueden vivir de ello. Pero repito que muy pocos artistas viven exclusivamente de la arquitectura, de la escultura o del diseño puro. España siempre, desde siglos, es un país muy importante para el arte, pero hay apoyo por parte de las instituciones y de empresas, sobre todo a los artistas, tanto pintura, escultura, o lo dejan caer. Está relacionado con lo que estábamos comentando anteriormente. Quien tiene apoyo son los grandes nombres, no vamos a dar nombres porque todos los conocemos. Entonces, esos tienen siempre el apoyo. ¿Por qué? Pues porque a la hora de adquirir obra, el crítico importante va a ir en esos derroteros y va a indicar a las instituciones públicas y privadas la adquisición de obra ya reconocida o con unas garantías de especular económicamente con esa obra y de que la muestra, bien ya digo pública o privada, tenga en su poder obra importante o que ellos consideran importante. Y de alguna forma el resto queda pues relegado a exposiciones, a alguna itinerante, a algún apoyo menor, pero nunca lo suficientemente dotado como para hacer que el arte tuviese esa base económica que pudiera hacer un desarrollo mucho más racional como ocurre en otros países.
quizás los pintores realizan sus composiciones como forma de expresar los sentimientos, o incluso también muchas veces se le ha acusado de que muchos pintores realizan las composiciones para venderlas exclusivamente, ¿no? Sí, claro, es lo que te decía antes. Hay quien lo único que plantea es un concepto mercantilista del arte. Hay que tener en cuenta en este momento el arte no puede quedar ni a uno ni a otro lado. Tiene que mantener un equilibrio bastante estable. Tiene que ser de alguna forma una creatividad que tenga una apoyatura, es un producto de cultura y de mercado. No se puede reducir ni a uno ni a otro, parte del espectro. Es muy limitado el espectro, pero es así. Tiene las dos vertientes. Lo que ocurre es que, claro, por unas razones o por otras razones, siempre vas a estar inclinado por uno de las dos fórmulas. Pero es imposible separarlas totalmente. Siempre cuando se habla de pintores se habla de críticos, siempre los críticos definen la pintura de una forma a veces un poco alejada de la realidad. ¿Cómo se definiría el propio autor Toño García sus composiciones? Bueno, a mí me interesó muchísimo siempre el natural, y siempre hay una referencia al natural. En algún momento he estado muy próximo a la abstracción y he perdido ligeramente la referencia a lo natural, al naturalismo, al realismo, pero al final siempre vuelvo, sin poder evitarlo, a la figuración. De todos modos, hay una dosis importante de imaginación, de creatividad, de alguna forma de recreación poética en la obra que hay. ¿El propio pintor descubre sus cualidades o necesita siempre alguien que le pueda guiar los rumbo y el camino? Yo pienso que por muy autodidacta que se sea, sería la forma de definir esto que dices, por muy autodidacta que se sea, siempre hay unas referencias a otros autores. Tenemos que beber de las fuentes, no hay más remedio. De una forma u de otra siempre volvemos a las fuentes, siempre tenemos que inspirarnos en lo que tenemos atrás, unas veces por pura necesidad, por falta en un momento determinado de eso que se llama la inspiración, de ese soplo divino que es muy difícil de lograr y que, bueno, la mayoría pensamos que no existe, que lo que existe es un trabajo continuado. Mientras más se trabaja, más facilidad y más posibilidades de salir del paso y de tener las ideas mucho más claras. Pero siempre tenemos que ver, si alguien dice que es plenamente autodidacta, que él no participa de los planteamientos, de los conceptos, de las técnicas y de todos los logros anteriores, bueno, pues o bien está equivocado o bien quiere equivocarse, porque es prácticamente imposible que no tenga referencia. ¿Por qué? Pues, ocurre en cualquier otro campo de lo humano. Siempre tienes lo histórico detrás, siempre tienes unas raíces culturales que va a ser inevitable que de alguna forma tengas que referirte a ellas. Siempre que se habla de la técnica, ¿hay alguna técnica especial más adecuada para plasmar los sentimientos en toda la pintura? ¿O todas las técnicas son? Todas las técnicas son válidas, absolutamente todas las técnicas son válidas. Además, en este momento de eclecticismo total, es imposible decir, pues hay una técnica que va a ser superior a otras. Popularmente se considera que el óleo es una técnica reina y que es la que dirige de alguna forma las grandes composiciones. No es cierto, porque los grandes murales no se han planteado en técnicas al aceite. Entonces, en este momento, por prisas, por sistema de producción, aunque muchos autores siguen utilizando el óleo, la mayoría en la actualidad utiliza técnicas más relacionadas con el agua, con las acrílicas, y por cuestiones también de piel, de textura, de calidades plásticas, se va mucho a lo matérico, a las composiciones con mucho material, con mucho grano. Eso no quiere decir que con óleo no se consiga, porque se puede trabajar directamente con el bote, vamos, con el tubo y gastar grandes cantidades de pintura consiguiendo unas calidades plásticas maravillosas. Pero tienen unas dificultades que los materiales actuales lo sustituyen con bastante posibilidades de mejora y de rápidas.
¿Toño García ha creado escuela? Yo creo que no. Yo creo que no he creado escuela. Una cosa es que haya varios autores locales que tienen una referencia a mí en cuanto a indicaciones, a enseñanzas, pero yo creo que no, y no me gustaría además crear escuela. Me gustaría todo lo contrario, que cada uno de ellos fuera su propia escuela. Una vez que consiguen superar los primeros pasos en la técnica y en los conceptos, que tuvieran la suficiente libertad para crear su propio yo y que no tuvieran una referencia demasiado definitoria hacia mi forma de ser. Volviendo a un tema anteriormente aludido a esas sumas millonarias que se pagan por algunos cuadros, ¿parece que los pintores muertos venden más que los vivos? ¿O los cuadros son más que hay que morirse o desaparecer para que el cuadro a veces se revalorice, no? Bueno, ahí entran ya problemas de tipo especulativo que a mí de alguna forma me son un poco ajenas, porque habría que estar más en el mundo de la bolsa que en el mundo de la plástica. Pero sí, evidentemente hay nombres muy conocidos que no fueron reconocidos en su momento, como todo el mundo sabe, y que en este momento pues, son cifras astronómicas las que se pagan por una obra de estos autores. Para finalizar, ¿es el mundo de la pintura un mundo duro o hay corporativismo o no? No, difícilmente hay corporativismo. Quizá en otros países haya un cierto corporativismo, pero en el nuestro es muy difícil. En España es muy difícil que haya corporativismo porque es todo lo contrario, es un mundo totalmente individualista. Todos los intentos que ha habido en colectivos han tenido un periodo de vigencia y han muerto. Y ahí tenemos los grupos como El Paso y otros grandes grupos que han producido las grandes figuras del momento actual de la pintura española, que tuvieron un periodo de 12 y 15 años y desaparecieron como tales y no tuvieron continuidad. Entonces difícilmente se puede encontrar en una parcela además económica muy pequeña, aunque mueva cifras importantes, que haya corporativismo, porque no hay ese concepto. Y por más que se ha intentado en algunos casos con sindicatos de artes plásticas, con asociaciones de artes plásticas, al final todo ello se ha quedado prácticamente en unos logros puntuales y ahí han muerto todas esas intentonas de alguna forma de corporativismo y el individualismo ha vuelto a hacerse patente en la vida plástica. Muchas gracias.
¿Qué día lo ponéis? Pues